Hola a todos mis colegas y demás participantes en este panel. Voy a dar comienzo a la lectura de mi ponencia. La situación política en la década del 70 en Argentina era convulsa y caótica. En el 76 ocurrió el llamado por sus perpetradores Proceso de Reorganización Nacional, evento que trajo una militarización generalizada como forma de control que dejó secuelas hasta nuestros tiempos. Uno de los objetivos de la Junta Militar gobernante fue eliminar rápidamente toda oposición y sofocar cualquier intento posible de protesta. Para lograr el objetivo final de pasividad y obediencia, utilizaron métodos represivos enfocados en el cuerpo, como la tortura o el asesinato, y otros recursos con el mismo sesgo restrictivo, pero abocados a la docilidad mental. El objetivo de los militares en el gobierno apuntaba hacia un nacionalismo donde la identificación patria-nación, Fuerzas Armadas, ocupaba el centro de un discurso que se pretendía único. La oposición nosotros, el Estado patriarcal defensor de valores tradicionales, versus ellos, cualquier disidente, ocultaba un miedo a la crítica que podía traer un derrumbe del totalitarismo estatal. Bajo el control de la Junta se siguió produciendo una literatura que pudo funcionar como lugar de resistencia, pues se afirmaba en el pluralismo de voces frente al monólogo militar. Sin embargo, narrar no fue tarea fácil en esos años. Para mantener su posición crítica, la literatura debía evadir la censura y la persecución que formaban parte del acontecer diario. La vieja pregunta acerca de cómo narrar que la literatura se ha planteado a sí misma desde hace mucho tiempo, durante la dictadura se bosquejó de la siguiente manera: ¿cómo cuento lo que no puede decirse? La narrativa del periodo lleva el signo epocal del vacío y el silencio, de la alegoría. Ante el horror, la literatura retoma las vertientes experimentales de décadas anteriores. Esta vez ya no es para el placer del mero ejercicio formal. Ahora las circunstancias obligan al silencio total, no escribir, o el no decir en el texto. En ese periodo, más que nunca antes, se requiere del lector una participación activa, detectivesca. Luisa Valenzuela es una escritora argentina contemporánea de la época a la que se hace referencia en este trabajo. Cuando ocurre el golpe militar, la escritora contaba con una trayectoria narrativa considerable y reconocimiento en los círculos literarios. Esta escritora ya hacía uso de las formas alegóricas a las que hacía mención antes, más bien como una elección estética. No obstante, con la llegada de la dictadura, Valenzuela se inscribe dentro de los narradores que resemantizan estos procedimientos como forma contestataria de resistencia y crítica ante la situación nacional. Desde el 76 en adelante, el proceso marcaría un parteaguas en su producción literaria. Todas sus novelas hasta el momento actual comienzan a tratar de una forma u otra el tema del abuso de poder. Luisa Valenzuela diría más adelante, cito: «Estás viviendo aquí todos estos años tan violentos y el tema se te impone. Porque aunque yo crecí al lado de estos escritores que creían que era un anatema hablar de política en la literatura, uno también es un animal político y no puedes vivir en la Torre de Marfil». Cierro cita. Durante la dictadura fue publicada una sola novela de la autora, Como en la guerra, incluida en su trilogía de los bajos fondos. Un resumen de los eventos podría ser el siguiente. Un hombre argentino, que es psicólogo, profesor de semiótica, luego trotamundos y soldado, es torturado y recuerda una relación basada en sesiones nocturnas, 3 de la mañana a 12 de la noche, de terapia y psicoanálisis que mantuvo con una paciente, amante actual, amante de su juventud. A escondidas de su esposa primero, y luego ayudado por ella, visita a la ahora prostituta para entablar conversaciones con supuestos fines investigativos. Durante estas sesiones se enamora de ella. Después de un periodo de tranquilidad conyugal con su esposa, donde el profesor devenido psicólogo se aleja de su amante, lee una noticia escabrosa en el periódico que inmediatamente relaciona con ella. La busca por Barcelona y luego emprende un viaje por América en su pesquisa, de México a la selva de Formosa en el norte argentino, para terminar en una Buenos Aires paralizada en una fila interminable que avanza lentamente hacia la contemplación de una santa o un milagro. Al final de la hilera hay un campo de batalla, en el que el hombre se mete de lleno. Termina dinamitando un edificio que por fin revela el milagro esperado. En esta novela lo que sucede esconde múltiples significados. No es casual que el personaje principal sea un profesor de semiótica, la ciencia que estudia los signos y su funcionamiento. Aquí, como ya se ha mencionado, la pluralidad de significados es un arma de combate ante el discurso monologal implantado por el proceso. La primera persona del plural para englobar a todos los ciudadanos cumplidores de la ley dictatorial, que en realidad escondía la anulación de la otredad, es remediada aquí en el lenguaje que se pretende científico y neutral de la investigación del profesor. En ambos casos, el objetivo del nosotros es dar apariencia de legitimidad y consenso, de que no es solo una persona la que está detrás del pronombre.
En la Junta se pretendía incorporar al pueblo entero. En Como en la Guerra, se quiere representar un equipo investigativo que es, en realidad, un solo hombre. Sin embargo, aquí no hay engaño. No se le oculta al lector que el nosotros engloba un solo individuo, en diversas ocasiones echando mano de cierto sentido del humor, cito. Y nosotros saliendo de la casa con sigilo, caracterizados de diversas maneras porque ella no nos hubiera aceptado de otro modo, es decir, del mismo repetido. Y el peligro latente de ser sorprendidos por nuestra señora esposa y nosotros dispuestos hasta a simular sonambulismo si fuera necesario. Como se menciona en este fragmento, el profesor de semiótica va disfrazado las citas con la prostituta, que aparentemente exige versatilidad a los que se acercan a ella. Finalmente sabe que es la misma persona una y otra vez bajo diferentes máscaras. La máscara, como alusión a la pluralidad de significados, aparece en varios momentos del relato. Es símbolo de ocultamiento y simulación, pero también como manera de acercarse al otro, ponerse en sus zapatos, literal y figuradamente. Es también una manera de camuflarse con el resto y pasar desapercibido. Es, sobre todo, las disímiles maneras de realización de uno mismo. La variedad de personajes que el protagonista decide probarse va en correspondencia con algunas de las formas posibles de construcción del individuo. Entre ellas encontramos, por ejemplo, el disfraz de mujer o de homosexual afeminado, categorías polémicas para el país y la época. Recordemos que lo polémico no solo provocaba el gesto indignado, sino que atraía la persecución y la muerte. Esto no indica un afán de escandalizar, sino más bien un deseo de mostrar la posibilidad de lo femenino en lo masculino. Los personajes femeninos, que parecen arquetípicos en un principio, esconden otras significaciones más profundas. La representación típica y lineal de estos va cambiando a lo largo de la narración. Descubrimos que el hombre es también su esposa Beatriz, símbolo del sagrado voto del matrimonio, y es también la prostituta. Las conversaciones que mantiene con ella, el amor que le termina profesando, y la búsqueda obsesiva pueden ser vistas como predicciones de la autoindagación real. Tal vez por eso ella es una exiliada argentina como él. Este último personaje, bien delimitado en un principio, pasa a ser otros tipos femeninos recurrentes en el imaginario occidental, la madre y la santa. Luego de la lectura de la noticia en el periódico, el hombre empieza a sospechar que la mujer está embarazada y se atribuye la paternidad a la supuesta criatura. A través del viaje del protagonista por las calles de Barcelona, México y Argentina, la prostituta madre se va transformando en algo más, en la santa. Esta metamorfosis se prefigura en una ocasión anterior a la llegada a Buenos Aires, todavía en Barcelona, cuando la prostituta aparece virgen. Es interesante comparar la veneración que sufre la santa, identificada por el protagonista, con la prostituta avenida Madre y Virgen, que además tenía los cabellos rubios, con los niveles de devoción que inspira Eva Perón, rubia célebre en Argentina. En efecto, Eva Duarte forma parte del imaginario popular de ese país, y su figura fascina a miles. Como representante del periodismo fue exaltada o vituperada, pero ante la fuerza de sus símbolos es imposible permanecer indiferente. El fervor mariano es una constante de la América española. La adoración de Eva Perón como si fuera una santa tutelar puede verse como una manifestación de la devoción a la Virgen, madre abnegada por excelencia en la cultura católica occidental. Ya fui mencionando las palabras búsqueda e indagación para hacer referencia al tropo del viaje, fundamental en el argumento y la significación de la novela. El sondeo que el protagonista hace de sí mismo lo lleva a los extremos de la mente y el cuerpo, y prueban de que es capaz. En Barcelona pasa 3 días sin comer ni dormir, obsesionado con la idea de la mujer desaparecida. En su vuelta a América, explora el terreno de los alucinógenos y los descarta. La violencia y el dolor atraviesan toda la novela, de manera velada y disminuida. Pero, aun cuando se lo minimice, el hecho de descartarlo indica los niveles profundos e intensos que puede alcanzar. Además, aguantar el dolor es visto como una forma de superioridad masculina, o al menos como un rasgo inherente al hombre por ciertos personajes. El protagonista es torturado y utiliza como mecanismo de defensa el recuerdo o la insensibilidad pretendida. En la novela, la sociedad que propicia el dolor es una altamente militarizada. Hay un orden impecable en la fila porteña que lleva al milagro, que además está custodiada por soldados entrenados en capoeira. El final de esa misma fila es una batalla donde el que llega se convierte en soldado. Una batalla real como metáfora de la batalla interna que se resuelve en la santa, símbolo de la verdad, de Eva Perón, de la mujer buscada, del conocimiento de uno mismo. Es ahí donde podría encontrarse la temática central del libro, en la búsqueda del personaje en su realización como individuo complejo y fluctuante. Cito: yo, si así puedo llamarme, si me está permitido dibujarme de un solo plumazo con un vocablo impúdico, yo, o ese fluir continuo, esa arbitraria cadena de causas y de efectos que suelo llamar yo por comodidad,
costumbres y economía de medios. Cierro cita. A través de un lenguaje metafórico lleno de símbolos, la novela nos lleva por un camino de resistencia al discurso del proceso y la interpretación única del Estado practicante del terrorismo físico y mental. La aparición de un texto que defienda la pluralidad del ser funciona entonces como una crítica de la univocidad militar y de la sociedad que la permite. Muchas gracias.